Módulo 3. Estrategia organizacional. ¿Cómo va a estar organizada tu empresa? Este es uno de los módulos que más me gusta, es muy sencillo de entender, pero muy importante, de hecho primordial, y no es otra cosa que cómo nos vamos a organizar. Eso es una estrategia organizacional, es cómo vamos a organizar tu empresa. Así que aquí es donde empieza una nueva concepción para aquellos que es la primera vez que lo hacen o para aquellos que nunca lo habían desarrollado en su empresa. Ahora, no se trata de nosotros, sino de formar equipos. Eso ya lo habíamos visto. Las empresas son personas. Las empresas son grupos de personas que trabajan con personas y las personas somos los que les damos vida. El resto no existe. El resto solamente son papeles o son instalaciones o son oficinas sin vida. Nosotros las personas somos los que les vamos a dar vida. Y bajo esa misma línea, ¿cómo nos vamos a organizar? Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros para darle vida o cómo tenemos que organizar nuestra empresa para que tenga vida? Y aquí es donde quiero introducir al siguiente elemento. Organigrama organizacional. Organigrama organizacional es una palabra larga, pero muy sencilla. Es cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a diseñar esa organización. Cómo se va a ver visualmente. ¿Y por qué visualmente? Bueno, porque es muy importante que nos dé claridad y al final del día somos personas visuales, así que lo más sencillo que yo he encontrado es hacerlo de manera visual, de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, para que todos y cada uno de los colaboradores, del personal que esté con nosotros, tenga claridad. ¿Qué es el organigrama organizacional? Lo primero que tenemos que hacer es describir el organigrama del prototipo de la empresa. Ya habíamos hablado de esto. ¿Qué es el prototipo? Bueno, pues es la mini empresa que vamos a desarrollar para todas nuestras ideas creativas. Y una vez que se validen, poderlas escalar. Una vez que tenemos este organigrama del prototipo de nuestra empresa mínima viable, podemos describir el organigrama organizacional cuando la empresa esté terminada. En ultimadas cuentas, cuando nosotros hayamos crecido, cuando nosotros hayamos logrado los objetivos. ¿Te acuerdas que veíamos anteriormente que es importante la planeación a largo plazo, la planeación a 25 años, por ejemplo? Bueno, una vez que nosotros logremos esa planeación a largo plazo, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Ese es un ejemplo de lo que sería un organigrama organizacional cuando la empresa esté terminada. Una vez que nuestra empresa sea como esa empresa ideal que nosotros tenemos en la cabeza, pues cómo va a lucir, cómo se va a ver, y de ahí podemos hacer ingeniería inversa para saber lo que nos falta. Y mientras llegamos a ella, ¿quiénes van a asumir los puestos? ¿Quiénes van a asumir las posiciones? Pues los socios. Los socios somos los que asumiremos los roles y las diferentes posiciones. Y aquí es algo muy interesante porque al principio, para aquellas empresas que son de un único fundador, pues el fundador le toca todas las tareas que se tengan que hacer, las va a hacer el fundador, todas las posiciones o los puestos que se tengan que asumir, los va a hacer el fundador. Pero no importa, porque en la medida en la que puede identificar cuáles son las actividades clave, va a poder identificar qué tipo de personas necesita y después meter a ese tipo de personas e ir creciendo su organización. Y así es como quiero pasar al siguiente episodio donde vamos a trabajar sobre nuestro mínimo organigrama viable. El mínimo organigrama viable. Este es un ejemplo de cómo sería un mínimo organigrama viable, es decir, cuál es nuestro mínimo equipo viable que nosotros necesitamos para poder operar, para poder atender nuestra organización y que funcione de la manera en la que está prevista. A mí me gusta comenzar con la parte directiva, la dirección. ¿Quién es la parte directiva? Bueno, pues en este momento yo no sé cuántas personas trabajan en tu organización, si eres un único fundador, si tienes socios, si es una nueva empresa, una empresa de reciente creación o si ya eres una empresa operando, pero no importa porque este organigrama funciona de manera igual para todo tipo de empresas, para todo tipo de niveles y en este momento lo vamos a ir aterrizando. Lo que se encuentra al centro, por supuesto, que es la dirección. La dirección puede ser tú, en caso que seas tú el único fundador, o puede ser tú y tus socios, en el caso que haya más personas colaborando en tu empresa.
Esta dirección, como su nombre lo dice, son los encargados de dar dirección y de hacer que todo esto funcione, que todo esto camine y que todo esto suceda. ¿Qué más recomiendo yo? Y esto es un ejemplo, quiero hacer esta aclaración porque si hay algo en particular que tú consideres que no resuena como tal en tu industria, por supuesto que se puede modificar y se puede adaptar a tu industria o a tu tipo de empresa. Pero yo he visto, de acuerdo a mi experiencia, que este es un esquema muy fácil de entender y uno de los que más funcionan para casi cualquier tipo de empresa. Tienes al centro la dirección y después tienes la operación. La operación es la persona encargada o el departamento, que esta persona después eventualmente se va a convertir en un departamento. La persona encargada del día a día de gestionar la operación puede ser la logística, puede ser el soporte de tu empresa. Y además de esta persona en operación, necesitamos el tercer elemento que es, en este caso, mercadotecnia. Este es los que yo llamo pilares o la base de una empresa, la base mínima viable, el mínimo organigrama viable para una empresa, que es una persona en dirección, una persona en operación y una persona en mercadotecnia. Mercadotecnia en este momento puede concentrar la parte de ventas, la parte de mercado como tal, mientras operación se puede dirigir a la parte logística o a la parte de soporte al cliente y la dirección, por supuesto, encabeza o dirige el resto de la organización. Y en algunos casos, que normalmente es la mayoría para las empresas que van iniciando, la dirección también se mete a la parte de ventas, ¿no? A veces el fundador es el que tiene que estar vendiendo, pues claro, es el que tiene que salir a vender y a ofrecer los productos y a ofrecer los servicios. Este esquema de 3 personas o de 3 departamentos, que en este caso están ocupados por 3 personas, me parece a mí la manera mínima de iniciar una empresa. Y a mí me gusta poner el ejemplo aquí de una mesa, porque una mesa para que pueda mantenerse necesita al menos 3 patas. Necesita 3 patas para que no se caiga. Si nomás tiene una, pues evidentemente se puede caer muy fácilmente, es muy frágil y cualquier persona, hasta un aire la puede tumbar. Si tiene dos patas, también es muy difícil mantener el equilibrio. No se puede, cuesta mucho trabajo, a menos que la quiera recargar en alguna pared o algo, pero aún así se puede caer. Y lo mínimo para que una empresa pueda mantenerse de pie es que tenga 3 patas. Y creo yo que pasa lo mismo con una empresa. Si nomás eres una persona, es muy fácil que te puedas caer, es muy fácil que te puedas salir del mercado. Y si nomás son 2 personas, es mejor que solo una, pero aún así es fácil que se puedan caer y que por lo tanto la empresa se venga abajo. Cuando hay un equipo de al menos 3 personas, digamos que se vuelve un equipo un poco más robusto, un poco más completo y puede ayudar o puede garantizar que la empresa se mantenga avante aún en tiempos difíciles, aún en tiempos complicados. Así que esta es la estructura mínima de 3 personas que yo recomiendo para comenzar: dirección, operación y mercadotecnia. Pero ojo, aquí hay un cuarto elemento que entra en juego y que me gusta ponerlo siempre aparte, porque es aparte, sobre todo al inicio, y es el siguiente: la contabilidad, el famoso contador. Por supuesto, en el momento que comiences a operar tu empresa, vas a necesitar a un contador, vas a necesitar quien lleve tus libros, quien lleve tu contabilidad, tanto para la toma de decisiones como para el tema fiscal en tu país de regulación, y necesitas a un contador. Este contador, si te fijas, lo estoy poniendo como un ente separado o un ente externo, porque no necesariamente tiene que ser parte de tu empresa, no tiene que ser necesariamente parte de tu organización. Puede ser simplemente un contador que tú contratas para que te lleve los libros, le pagas una iguala mensual o lo que te cobre y listo. Sin embargo, sí es muy importante que lo consideres porque es una parte fundamental para que puedas operar tu negocio, para que puedas operar tu empresa y que por lo tanto puedas salir a vender, que es lo que todos estamos buscando. Vender, conseguir clientes y retener a esos clientes. Y finalmente hay otro ente que me gusta aclarar, bueno, que me gusta poner, que me gusta sugerir e incluir, porque he visto que es muy valioso, y es el siguiente: el famoso consejo asesor. Este consejo asesor, para los que estén un poco familiarizados con esto, después se puede convertir en un consejo de administración, pero esa es otra etapa.
Mientras tanto va a ser un consejo asesor. ¿Y cuál es la función o qué es lo que pretende un consejo asesor? Bueno, pues simple y sencillamente asesorar, ayudar, guiar. ¿A quién? En este caso a la dirección, generalmente al fundador o al director o al que posteriormente será el presidente del consejo, pero ahorita le vamos a llamar al fundador, al dueño de la empresa. ¿Y cuál es la finalidad de este consejo asesor? Bueno, pues como su nombre lo dice, que nos dé consejo, que nos brinde apoyo. Y una de las finalidades que yo veo más valiosas es que nos ayuda a que la toma de decisiones en nuestra empresa no sea solamente lo que se le ocurra al fundador, sino que sea una toma de decisiones hasta cierto punto colegiada de un grupo de personas que se reúnen y que toman decisiones para la empresa. Hay un viejo dicho que dice que dos cabezas piensan mejor que una y tres mejor que dos, etcétera, y creo que tiene mucha razón, porque cuando nosotros tomamos decisiones, las tomamos solamente y exclusivamente con base en nuestra experiencia, lo cual puede ser muy valioso, pero siempre creo yo que es muy recomendable rebotar nuestras ideas, rebotar ideas con otras personas, sobre todo con otros empresarios o con otros emprendedores también, que ya han logrado aquello que nosotros queremos lograr o que ya se encuentran más adelante que nosotros, porque además de rebotar nuestras ideas, nos pueden ahorrar mucho tiempo, dinero y recursos en el camino de intentar cosas que no funcionen o de intentar cosas que están destinadas a fracasar o de intentar modelos que no han funcionado anteriormente o por el contrario, que nos brinden herramientas que nos ahorren tiempo, que nos ahorren dinero y por lo tanto acortar nuestra curva de aprendizaje y hacer o lograr tener éxito mucho más rápido, mucho más barato o mucho más simple que de otros métodos. Y yo aquí me he sorprendido por la cantidad de personas. Yo te aseguro que si tú buscas dentro de tus contactos, dentro de las personas con las que tienes acercamientos o relaciones, elijas, busques y decidas o elijas dos o tres personas, las que tú consideres necesario, y las invites a que formen parte de tu consejo asesor, como eso, como asesores, y quizá pedirle 30 minutos al mes, una hora al mes, que yo estoy seguro que muchos de ellos van a estar encantados de brindarte una hora de su tiempo al mes para poder rebotar este tipo de ideas. Esto sí es importante, pues que tú también seas muy pragmático en cuanto a el tipo de dudas que vas a llevar con ellos, porque ojo aquí, ellos no van a hacer tu trabajo, ellos no van a hacer tu tarea. Todo lo que te corresponde a ti, tú lo tienes que hacer, pero ellos te van a ayudar a darte una guía, a darte un norte, a darte sugerencias y que como te comentaba, te pueden ayudar o te pueden ahorrar mucho tiempo, ahorrar muchísimo recurso y, bueno, yo te lo recomiendo que lo tomes en cuenta, lo pongas en práctica en tu organización y lo vayas considerando desde ahora mismo. Incluso mi recomendación sería que lo vayas apuntando en este momento en tu hoja de apuntes. Ve pensando a qué tipo de personas podrías invitar, qué tipo de personas crees que te podrían ayudar en este proceso. Hay unos ejemplos increíbles que eh, me ha tocado donde resulta que yo quería hacer ciertas actividades y ellos me recomendaron, por ejemplo, programas o software que ya hacían todo eso que yo estaba buscando y me resolvieron enormemente la vida porque pues de lo contrario yo lo iba a tener que hacer manual y gracias a eso, a ese pequeño consejo, pues yo pude ahorrar mucho tiempo y salir mucho antes al mercado. Cosas tan sencillas como esas seguro te van a pasar a ti, así que es importante que lo vayas considerando en este momento. Y bueno, el último comentario que te quiero hacer en este punto, y aquí es donde quiero aprovechar para desmitificar una serie de creencias que a veces me he dado cuenta que muchas personas tienen. Construir una empresa es construir equipos productivos, es construir equipos directivos, como esto. Si te fijas aquí, aún porque es el concepto de una empresa pequeña, de una empresa que va arrancando, ya estamos hablando de 5 personas. 5 personas que van a estar trabajando en una organización, o que van a aportar ideas, o que van a aportar tiempo, que de alguna forma u otra van a estar relacionadas con esta organización. Y digo que es algo muy relevante porque
el concepto tradicional de autoempleado, por ejemplo, pues no funciona aquí. Una empresa, o por lo menos este programa, este curso que estás haciendo, no es para que seas un autoempleado. Es un curso diseñado para construir empresas, para desarrollar empresas. Y una empresa es un equipo de trabajo, es un equipo de directivos, un equipo productivo. Así que con esto quiero desmitificar, una empresa no es una persona. Podría serlo y por supuesto que al principio tú eres y el fundador es el que tiene que hacer todo. Claro que sí, pero eso es solo al principio. Eventualmente el emprendedor debe de migrar, dejar de ser un técnico que hace todo, pasar a ser un administrador y finalmente ser un emprendedor. El emprendedor es aquel que tiene equipos productivos. Así que ese es el último concepto que quiero dejarte aquí para que quede muy claro. Y no sé cuál sea tu perspectiva, no sé qué sea lo que tú pienses acerca de esto. Yo normalmente lo que he visto que muchas personas que quieren ser autoempleados o en inglés les conocen como freelancers o profesionistas independientes, es una tendencia incluso en el mercado actualmente. Hay muchas personas que se dedican a esto y no tiene nada de malo, por supuesto, está increíble, adelante. Pero lo que quiero recalcar aquí que no es eso lo que estamos buscando con este tipo de procesos, no es esto lo que estamos buscando con este tipo de desarrollos. Aquí estamos hablando de desarrollos empresariales y para desarrollar empresas se requieren equipos productivos. Quizá después incluimos otro curso para hablar de autoempleo, pero no es este el caso y tú lo puedes ver aquí a simple vista. Incluso en el día 1 de tu organización, al menos necesitas 5 personas, al menos 3, pero idealmente 5 personas. Habiendo dicho eso, apunta las ideas que se te vengan a tu cabeza en tu cuaderno y nos vamos al siguiente episodio. Organigrama organizacional. Ok, este es un organigrama más completo, más terminado, más elaborado y es un organigrama como el que tú vas a desarrollar en tu empresa una vez que vayas creciendo. Es decir, una vez que tu empresa ya esté desarrollada, una vez que tu empresa esté más consolidada, vas a necesitar más personas. O no solo personas, sino vas a necesitar más departamentos. ¿Y qué tipo de departamentos necesitas? Bueno, pues aquí yo tengo esquematizado algunos departamentos generales, básicos. Por supuesto que en tu organización puede ser diferente. Primero que nada, tengo un consejo de administración que si te fijas antes era un consejo asesor, que ahora se ha convertido en un consejo de administración. El consejo de administración tiene una función muy similar y es el de aconsejar en la administración de la empresa, tal cual. ¿Aconsejar a quién? Bueno, pues en este caso al director general, al director que es el encargado de la operación, del día a día, con sus departamentos, con sus equipos de trabajo. Y bueno, yo aquí estoy planteando algunos de los departamentos más importantes o de los principales que seguramente tú vas a requerir conforme vayas creciendo. El primer departamento del lado izquierdo es el departamento de finanzas. Tenemos finanzas, tenemos investigación y desarrollo, tenemos operación ya lo teníamos anteriormente, si te fijas está al centro, junto con mercadotecnia, que forman parte del corazón, por así llamarlo, de toda esta estructura, de todo este organigrama. Y después viene la parte de recursos humanos y finalmente el área legal. Por supuesto que dependiendo de la organización o la empresa, pues esto puede cambiar y puede tener diferentes nombres. Pero esto es en general algo de lo que vas a necesitar. Debajo de finanzas tenemos el área fiscal. Tenemos el área fiscal que esté encargada de todo lo que tenga que ver con nuestras contribuciones y con nuestras estrategias, etc. Después tenemos el área de compras para todos los productos o los servicios que nosotros tengamos que adquirir para darle vida a toda nuestra operación. Y tenemos el área de pagos. El área de pagos está encargada de hacer los pagos con todos nuestros proveedores y toda la gente o grupos o empresas con las que tengamos interacción y nos estén facturando algo, hay que pagar. Debe haber un departamento encargado para todos esos pagos. Y finalmente, bajo el área de finanzas, tenemos el departamento de contabilidad. En la medida que vas creciendo, es probable que justifique que ahora tengas un departamento de contabilidad para llevar toda la contabilidad de tu empresa, tanto la parte
que requieres para la toma de decisiones, que creo yo que es la más importante, como la que puedas necesitar para hacer las presentaciones de impuestos ante la autoridad correspondiente. Y si te fijas, estoy separando aquí la parte contable y la parte fiscal, porque a pesar de que para muchos es similar, la realidad es que tienen funciones diferentes. Uno es encargado exclusivamente de la parte contable, de el famoso tenedor de libros y llevar los libros de tu empresa, y otro está más enfocado en una parte estratégica, que por eso se deriva del área de finanzas, donde probablemente ya estás viendo los flujos de efectivo, cómo hacer una planeación, cómo hacer los presupuestos, etcétera. Entonces la funcionalidad es muy diferente. Después pasamos al área de investigación y desarrollo, donde estoy poniendo aquí el área de innovación. Esta área de investigación y desarrollo se puede desmembrar en una serie de departamentos, puede tener muchísimo alcance, pero yo lo estoy resumiendo en innovación, y esto también se podría resumir en cómo hacemos para tener mejores productos, mejores servicios, mejores propuestas de valor, y en general cómo logramos o cómo obtenemos una mejora continua en nuestra organización. Bajo la parte de finanzas tenemos el área de soporte, ahora sí un soporte para todos nuestros clientes. En el caso de las empresas que ya están operando, se dan cuenta que el soporte para todas esas dudas de los clientes pues cada vez cobra más relevancia. Cada vez cobra más relevancia, y sobre todo en los últimos tiempos, que las grandes empresas han aumentado el nivel de soporte en sus organizaciones. Es decir, cada vez el consumidor está acostumbrado a un nivel de soporte mucho más personalizado, y nosotros como empresarios pues no podemos quedarnos atrás con la empresa, así que tenemos que brindar ese mismo soporte de talla internacional a todos nuestros clientes y a todas las personas que se dirigen a nuestra organización. Después viene el área de logística. Esta área de logística puede representar todo un departamento entero en muchas empresas, sobre todo los que mueven muchos materiales. Para algunas otras quizá es más pequeño, pero todas las empresas que se dediquen a la comercialización, que se dediquen al almacenamiento, que se dediquen a la exportación, por ejemplo, el área logística representa inclusive todo un departamento. Y después viene el área de transporte, donde también incluimos todo lo referente, sobre todo para las empresas que requieren de transporte, todas las que no estén digitalizadas o las que no vendan u ofrezcan productos o servicios digitales. Pues esta área, por supuesto, que es un área muy grande. Y ahora vamos a la parte de mercadotecnia, que yo estoy resumiendo aquí para los que estén relacionados con mercadotecnia. Lo estoy haciendo de manera muy resumida. El área de mercadotecnia puede ser grandísima, puede ser un departamento enorme, pero para términos prácticos lo estoy dividiendo en el área de ventas y en el área de atención a clientes. Cómo puedes tener a tus ejecutivos de cliente que les estén dando seguimiento a tus diferentes clientes y poder tener un sentido de cercanía, un sentido de seguimiento oportuno y puntual con todos esos prospectos. Ahora nos vamos a la parte de recursos humanos. Recursos humanos, tengo el área de desarrollo de talento. Más adelante lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos el área o la parte de personas. Pero esta parte de recursos humanos es fundamental para tu empresa, porque en la medida que vas creciendo te vas dando cuenta que necesitas crecer también con tu talento humano. Es decir, necesitas más personas que ocupen los puestos, ocupen los departamentos que estás creando conforme va creciendo tu empresa, y no los puede ocupar cualquier persona. Debe ocuparlos una persona que cumpla con los requerimientos establecidos, y ahí es donde cobra mucha relevancia el área de desarrollo de talento. El desarrollo de talento básicamente es que aquellas personas que se van integrando a tu organización, que pueden ser, imagínate, un recién egresado que entra contigo, todavía no tiene experiencia, pero comienza a agarrar experiencia conforme va trabajando en tu organización, y en la medida que va tomando experiencia puede irse desarrollando dentro de la misma empresa. ¿Para qué? Bueno, pues para que cumpla un camino similar al que cumpliste tú al inicio, que es lo que veíamos anteriormente, que ese empleado, que ese colaborador entre como un técnico para hacer labores técnicas, y que eventualmente vaya migrando a ocupar posiciones gerenciales, o que se convierta en un administrador, que pase de ser un técnico a ser un administrador, y en la medida que vaya creciendo, que pueda él asumir cada vez más responsabilidades y pasar de ser un gerente a poder ser un director, por ejemplo, un director de división o un director de área, y tener cada vez más personas a su cargo. Y finalmente estoy planteando aquí la parte legal, todo lo referente a la parte legal hacia dentro de tu organización,
hacia fuera de tu organización, con tus proveedores, con tus clientes, todo el tema de contratos, todo el tema de cumplir las regulaciones y sobre todo el tema de estar al día con las nuevas disposiciones que pueda haber tanto a nivel local, a nivel federal o nacional en el caso de tu país e incluso a nivel internacional con nuevas reglamentaciones. Nosotros lo vimos con la protección de datos, por ejemplo, en Europa, que sacó hace algunos años, y bueno, pues todas las empresas que se dedicaban al comercio electrónico, todas las empresas que tenían presencia digital, tenían que hacer ajustes o cambios a sus políticas de privacidad para poder cumplir con la normativa. Lo mismo pasó en Canadá, lo mismo pasó en Estados Unidos y lo mismo han estado haciendo muchos países del mundo. Y bueno, pues se requiere que haya un departamento encargado de dar solución y de dar seguimiento a cada una de esas reglamentaciones. Esto es cómo funciona o cómo se resume un organigrama organizacional cuando tu empresa esté terminada, y lo importante aquí es que tú logres identificar cuáles son los departamentos, cuáles son las áreas que tú necesitas incluir, que necesitas desarrollar, y esto es un papel en blanco. Tú puedes poner, puedes quitar, puedes mover, puedes modificar, puedes añadir lo que quieras y gustes, porque de eso se trata, que lo pienses con los ojos de tu organización. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo lo necesitas? ¿Cuántas personas necesitas? ¿Haciendo qué? Y esto te permite dar mayor claridad en cuanto a en qué te vas a convertir una vez que tu empresa esté terminada. Y aquí hubo un comentario que en una ocasión me hicieron también cuando platicaba con un emprendedor. Este emprendedor iba comenzando su labor empresarial. Era la segunda empresa que estaba formando, pero le llamó mucho la atención porque me dijo: nunca me había imaginado cómo se administran o cómo se organizan las empresas grandes cuando tienes que manejar a cientos o miles o cientos de miles de personas, como es el caso de las empresas muy grandes. Bueno, pues parte de una organización como esta, donde primero tienes personas, después tienes departamentos, después tienes divisiones y después tienes empresas enteras que trabajan hacia objetivos distintos, pero todos alineados a un objetivo en común, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es una manera de darle claridad a todo eso que queremos lograr y no iniciar nomás con esto, porque si este fuera el primer diagrama que te muestro, probablemente si es la primera vez que lo haces, pues te causa un cierto conflicto o te resulte más difícil de entender. Pero cuando lo vemos como el corazón que te mostré anteriormente en el episodio pasado, donde solo tenemos dirección, operación y mercadotecnia, resulta mucho más sencillo, resulta mucho más simple digerirlo. Y con eso vamos a pasar a nuestro siguiente episodio. ¿Qué necesito? Ahora ya vimos el organigrama, ya vimos nuestro mínimo organigrama viable, ya vimos nuestro organigrama una vez que la empresa esté terminada. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para que este organigrama comience a tomar forma y comience a tomar vida en la práctica, en la vida real? Y aquí te quiero introducir yo a dos conceptos que vamos a estar viendo posteriormente, a continuación. Y el primer concepto es el concepto de contrato de posición. ¿Qué es un contrato de posición? Ahora lo vamos a ver. ¿Y cuál es el manual de posición? Probablemente has escuchado alguno de estos términos. Si no, no te preocupes que ahora te los voy a explicar. El contrato de posición. El contrato de posición, como su nombre lo dice, y bueno, aquí te voy a leer literalmente esto porque así quiero que lo entiendas. Fíjate, un contrato de posición es un resumen de los resultados. Es un resumen de los resultados que debe alcanzar cada posición de la empresa. El trabajo del que es responsable el ocupante. Entonces, el que ocupe esa posición, ¿de qué va a ser responsable? Y ahí se hace un resumen. Es básicamente una lista de estándares por las cuales los resultados serán evaluados y una línea para la firma. Fíjate, este punto es muy importante. Una línea para la firma de la persona que acepta cumplir con esas responsabilidades. El siguiente punto no es una descripción de trabajo, porque se puede confundir. No es una descripción de trabajo. La descripción de trabajo tiene otra finalidad y también la puedes utilizar, pero esto no es una descripción de trabajo. Esto es más bien un contrato, un acuerdo más que una descripción, y establece quién es el responsable de cada departamento. ¿Ok? Entonces ya vimos los diferentes departamentos o las diferentes posiciones que vamos a tener en nuestra organización, tanto en nuestra mínima organización viable como en nuestra organización ya una vez que esté terminada.
¿Cómo luce? ¿Cómo es un contrato de posición? Aquí tienes un ejemplo de un contrato de posición. No es otra cosa que el resumen de lo que se espera en esa posición, cómo se van a evaluar, cuáles van a ser los lineamientos para evaluar, y al final viene un espacio de firma. Entonces imagínate, tú contratas a una persona y le dices, mira, esta es tu posición, este es el puesto que tú vas a ocupar, y nosotros necesitamos, por ejemplo, un caso muy, muy sencillo, yo en la parte de soporte para algunas empresas necesito que el soporte se dé en menos de 15 minutos de que un cliente se pone en contacto con nosotros para revisar, por ejemplo, el estatus de su pedido. En menos de 15 minutos necesitamos darle respuesta por correo electrónico, por Facebook, por Instagram, por Messenger, por WhatsApp, por el medio que se haya puesto en contacto con nosotros. Entonces, para una persona que va a ocupar la posición de soporte, este es uno de los contratos que le pongo. Te comprometes a dar respuesta a las solicitudes de los clientes en menos de 15 minutos. Y bueno, así como una serie de estándares. ¿Y cómo se va a evaluar este tipo de actividades? Se van a evaluar en el histórico que nosotros tenemos de en cuánto tiempo se dio respuesta a esas solicitudes. Así que si tú estás dispuesto a comprometerte y dar respuesta en menos de 15 minutos, fírmale aquí por favor y adelante. Ese es el acuerdo que nosotros vamos a hacer. Ese es el contrato de posición que nosotros vamos a establecer. Y esto, además de dar claridad, porque tiene muchas ventajas, pero las dos cosas que más me gustan de esta herramienta es que primero te da claridad de qué es lo que tienes que hacer, de qué es lo que se espera de ti, de cómo se van a calificar tus resultados, y además te da compromiso porque tú firmaste, tú pusiste ahí tu nombre, pusiste tu firma, entonces eso da el compromiso necesario para que la persona sepa qué hacer, cómo hacerla, sepa qué hacer, cómo se van a medir los resultados y que aparte lo establezca por escrito con su firma. Así que ese es el contrato de posición y es el contrato que nosotros necesitamos para nuestras diferentes posiciones, nuestros diferentes departamentos o nuestras diferentes áreas operativas que vamos a construir en la organización. Y habiendo dicho eso, quiero presentarte el siguiente concepto del próximo episodio. El manual de posición. ¿Cuál es el manual de posición? En este punto quiero, y te lo voy a volver a leer literalmente porque así quiero que lo entiendas, quiero que veas cada posición como si fuera una franquicia. Por lo tanto, hay que elaborar un manual para que la persona que llegue a ocupar ese puesto sepa qué hacer y cómo hacerlo. Este manual es una serie de descripciones, es una serie de instrucciones, es una lista de pasos a seguir. Eso es este manual, es una lista de pasos a seguir. Y una vez que desarrolles este manual, que ya tienes listo tu manual, ahora sí, cuando esté terminado, podemos buscar a una persona, que ese es el segundo punto que tengo aquí. Una vez que esté terminado el manual, ahora sí podemos buscar a una persona y no a alguien experimentado. No necesitamos a la persona más experimentada, sino simple y sencillamente a un novato. Un novato con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Entonces, una vez que conseguimos a esta persona, ahora sí lo pasamos a nuestra organización y le entregamos nuestro manual. Aquí tengo un ejemplo de un manual. Este es como luce un manual. Este es, por ejemplo, un manual de mercadotecnia y que incluye una serie de pasos a seguir, que incluye una serie de descripciones, de lineamientos, donde dice qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Más adelante, en la parte práctica, vamos a empezar a trabajar esto, pero es menester que los vayas considerando y que te vayas dando una idea de qué son, de cómo funcionan y para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para muchísimas cosas y más adelante lo vamos a ver, pero esto ahora sí nos da claridad de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y con esto doy pie a entrar al siguiente episodio. Paso 1. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya vimos los contratos de posiciones, ya vimos los manuales, ya vimos nuestros organigramas, ¿ok? ¿Cómo le empezamos a dar vida a esto? ¿Cómo le seguimos dando vida y que todo esto camine? Paso número 1. Cuando llega un candidato, esos candidatos novatos que vimos, que se va a integrar a nuestra organización, se le muestran los manuales. Llega la persona, se le muestra el manual, se le muestran los objetivos empresariales y el por qué fueron creados. Esta parte es muy importante.
Es importante hacerles ver el por qué fueron creados para que ellos entiendan el trasfondo, qué es lo que hay detrás y por qué se hicieron de la manera en la que se hicieron. ¿Qué es lo que persigue la compañía? Entonces llega una nueva persona, se le muestra ese paso 1, una vez que llega se le muestra el manual y está listo para pasar al paso 2. Paso 2. Una vez que se encuentra el candidato adecuado, ya se buscaron varios candidatos, ya se habló con ellos, hemos encontrado al candidato que estamos buscando, hemos encontrado al candidato adecuado, entonces ahora sí le entregamos. Anteriormente le podíamos haber mostrado en qué consiste la empresa, mostrado los manuales, pero no se los habíamos entregado. Ahora ya se los entregamos. Estos son los manuales para que se ponga en marcha. Y una vez que se pone en marcha, validamos el funcionamiento de los manuales y ahora sí, una vez que funcionan, los dueños, en este caso tú, el fundador, se mueven al siguiente puesto inmediato y comienzan a desarrollar el nuevo manual. Ya pueden desocupar esa posición donde anteriormente eran ellos los técnicos y ahora sí pueden brincar a la siguiente posición porque ya hay alguien que ocupe ese puesto. Y una vez que logramos esto, podemos pasar al paso número 3. Una vez que se cumple el organigrama, es decir, una vez que conseguimos a una persona para cada posición, entonces solo hay que seguir los manuales con integridad y buscar la mejora continua. Esto lo vimos un poco en la parte de innovación. Buscar la mejora continua, es decir, aún porque son los manuales, siempre tenemos que buscar cómo podemos seguir mejorando nuestras operaciones, nuestros productos, nuestra atención al cliente y todo aquello que consideremos necesario para mejorar nuestra empresa. Y una vez que hemos terminado con ese paso 3, esos son los 3 pasos básicos que necesitamos para ir involucrando a más personal, ir involucrando a más personas y con esto ir formando esa estructura que tanto buscamos. Y quiero esquematizar esto para que te quede todavía más claro con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo del organigrama y cómo es que está dividido o cómo es que está estructurado. En la parte de abajo tenemos a los técnicos, que son los que ocupan las posiciones primarias, las posiciones de mero abajo, y que son ellos los que están haciendo todas las actividades que sean necesarias. Ya lo vimos en varios ejemplos, cuando veíamos el restaurante, pues los técnicos son los cocineros, son los meseros y todas las personas que están realizando actividades en la empresa. Después vemos a los administradores, que en este caso son los que tienen una posición más gerencial. Y finalmente tenemos a los emprendedores. Los emprendedores son los que dirigen la empresa. Entonces, si esa es la estructura básica y nosotros estamos comenzando a meter personal o a meter personas a nuestra estructura, ¿cómo se desarrolla o cómo se desenvuelve esa estructura? Y aquí es donde comienza la magia. Aquí es donde comienza lo interesante. Mira, el proceso de desarrollo es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, al principio, desarrollamos para cada uno de los puestos los 2 elementos que ya vimos, que es el contrato de posición y el manual. Tenemos el contrato de posición y tenemos el manual para esta posición. Esta otra posición, tenemos su contrato, tenemos su manual. El manual establece qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, mientras que el contrato establece a qué se compromete esa persona, para que tengan claridad de por qué fueron contratados y qué es lo que se espera de ellos y cómo se van a medir, cuáles van a ser los estándares para medir eso que se espera de ellos. Lo mismo hacemos para esta posición, para esa posición y así con cada una de las posiciones. Se les entrega el manual, se les presentan los manuales y el contrato de posición. El contrato debe estar firmado por cada una de las personas para que se comprometan con el puesto y el manual para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Una vez que se les entregan estas herramientas, se ponen a prueba. Se ponen a prueba para ver que tanto ellos como la funcionalidad de los manuales esté bien estructurada. Es decir, que funcione. ¿Y cómo validamos que se funcione? Pues simplemente los ponemos en la posición, les damos los manuales y ahora les decimos, sigue estos manuales. Si ellos siguen esos manuales y funciona, quiere decir que los manuales están bien estructurados y que las personas también están bien capacitadas o que cuentan con los elementos necesarios para poder cumplir de manera efectiva y de manera exitosa su función. Una vez que lo validamos, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder nosotros como fundadores desocupar ese puesto
Ya no tenemos que estar ahí, ya no tenemos que ser nosotros los técnicos que estén atendiendo las llamadas, atendiendo los correos electrónicos, enviando los productos a la paquetería o cocinando en el caso de los restaurantes o atendiendo a los clientes como meseros, etcétera, etcétera. Todo esto ahora lo podemos delegar en personas que van a estar capacitadas porque tienen los manuales necesarios para saber qué es lo que tienen que hacer y cómo los tienen que hacer. Una vez que tenemos esto, entonces ahora sí nosotros como fundadores podemos pasar al siguiente nivel. Dejamos de ser técnicos y ahora nos volvemos administradores. Pasamos a la siguiente etapa donde nuevamente necesitamos manuales y contratos de posición, pero ya no para desempeñar actividades técnicas, ya no para desempeñar labores técnicas, sino ahora para desempeñar labores gerenciales, labores administrativas. Y nuevamente, el contrato de posición nos dice qué es lo que tenemos a qué nos comprometemos, cómo se van a medir esos compromisos y un espacio para la firma. Y así como nuestro contrato, también tenemos desarrollado un manual de posición, un manual operativo, que nos indica qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Sin embargo, a diferencia de los manuales técnicos, estos manuales no nos van a decir las actividades como tal, por ejemplo, en el caso de un restaurante, pues para cocinar y el tipo de recetas que vamos a hacer o el tipo de atención que le vamos a dar a nuestros clientes o la forma en la que vamos a dar soporte a nuestros clientes, sino más bien cómo vamos a dirigir al resto de personas en nuestro equipo, al resto de los técnicos que tengamos en nuestro equipo. Por lo tanto, es un manual pensado con fines administrativos, con fines gerenciales. Y una vez que tenemos desarrollados estos manuales, volvemos a repetir exactamente la misma operación. ¿Cuál es la operación? Bueno, pues volvemos a hacer un proceso de contratación para conseguir talento, encontrar ese talento, decidir cuál es el talento que se va a unir a nuestra organización, le entregamos los manuales, los contratos de posición y los ponemos a prueba. Los ponemos a prueba durante el periodo que sea conveniente para validar que tanto las personas que van a ocupar el puesto como nuestros manuales estén bien diseñados para que ellos puedan desempeñar de manera exitosa su labor, que no tengan dudas, que tengan todas las herramientas necesarias y que también ellos estén capacitados o puedan cumplir con el puesto que se requiere. Una vez que se validó y que funciona, ya podemos dar el visto bueno y poder pasar al siguiente punto. El siguiente punto es nada más y nada menos que pasar al último nivel emprendedor, que es el nivel directivo. El nivel directivo es el que pasamos en última instancia cuando ya tenemos a los técnicos necesarios para realizar las operaciones básicas y también tenemos a los administradores necesarios para que supervisen a esos técnicos y ahora sí nosotros como empresarios, como emprendedores, podemos migrar a la parte directiva donde nuevamente tenemos que repetir el ciclo y desarrollar una serie de contrato de posición y manual operativo. Pero ahora este manual operativo y este contrato de posición, pues evidentemente el contrato de posición dictamina o determina cuáles son las responsabilidades, cuál es el resumen de las responsabilidades que nosotros estamos buscando y cuál es el manual para desempeñar esas actividades. El manual recuerda que es el qué tenemos que hacer y el cómo lo tenemos que hacer. De una manera descriptiva, de una manera a pasos a seguir para que nosotros podamos desempeñarlos, nosotros o cualquier persona que entra a nuestra organización, que entra a nuestro equipo de trabajo, sepa qué hacer y cómo hacerlo. Nuevamente repetimos el proceso, traemos a una persona, le mostramos el contrato de posición, a qué se tiene que comprometer, cuál es la manera en la que vamos a medir esos compromisos y una vez que le queda claro, un espacio para su firma y así como su firma, le entregamos los manuales y lo ponemos a prueba. Lo ponemos a prueba para ver si los manuales que nosotros hemos desarrollado funcionan, que estén completos, que tengan todo lo que tengan que llevar para que la persona que vaya a ocupar ese puesto pueda seguir con diligencia sus actividades y además que esa persona cumpla con el perfil personal o individual que nosotros estamos buscando, donde entran partes, por ejemplo, de liderazgo, de personalidad, etcétera. Y una vez que lo implementamos y funciona, entonces ahora sí nosotros hemos completado esta parte de personas. Ahora sí hemos completado nuestro diagrama organizacional donde todas y cada una de las personas que laboran en nuestra empresa
en cada una de las posiciones saben qué hacer, saben cómo hacerlo y saben a qué están comprometidos, saben cuál es su compromiso dentro de la organización y no nomás cuál es su compromiso, sino cómo se va a medir el éxito dentro de sus respectivos puestos de trabajo. Y lo mejor de todo es que todos saben cómo se tienen que hacer las cosas y esos manuales ya están previamente diseñados por los emprendedores con la filosofía, con la idea, con la interacción que ellos quieren emular en su empresa, que ellos quieren dar, con la experiencia que ellos quieren dar a sus clientes, que quieren dar a las personas que interactúen con la empresa. ¿Por qué? Pues porque ellos fueron los que diseñaron los manuales, ellos fueron los que diseñaron los procesos y de qué manera pueden garantizar que la experiencia que ellos prometen, que esa visión que tienen como empresa, que esos objetivos empresariales que quieren alcanzar, se cumplan y se cumplan bien. Y lo mejor de todo es que sin que tengan que estar ellos presentes de manera 100% completa. Es decir, no tienen que estar todo el día, no tienen que estar supervisando, no tienen que estar detrás de cada colaborador, porque los colaboradores son autónomos, ellos saben qué tienen que hacer, saben cómo tienen que hacerlo y saben cuál es la forma en la que se va a medir el éxito en su organización. Así que hasta aquí espero que quede claro todo esto, que tengas muchos apuntes, muchas ideas en tu libreta para que estés listo y podamos pasar a la siguiente etapa donde vamos a llegar a la parte práctica de este módulo y que por supuesto vamos a ir aterrizando todo esto que hemos visto para tu organización, en tu empresa. Así que espero que estés muy emocionado igual que yo porque es una parte muy entretenida, muy divertida y sobre todo que te va a servir durante toda tu vida empresarial. Nos vemos en el siguiente episodio. Práctica. Hemos llegado al módulo 3, a la parte práctica de este módulo 3, que es nuestra estrategia organizacional. Aquí vamos a revisar los ejemplos de los contratos de posición que vimos anteriormente, pero ya mucho a mayor profundidad para que tú te puedas llevar una noción más clara de qué es lo que se necesita. Y también vamos a revisar los manuales de operación, que yo te mostré ahorita a manera de imagen, pero te lo voy a presentar tal cual, cómo son, cómo funcionan y cómo se desarrollan, para que tú también los puedas desarrollar en tu empresa, puedas identificar cuáles son las actividades necesarias y puedas comenzar a utilizar estas herramientas ya de una manera práctica, es decir, que te empiecen a solucionar tus problemas del día a día. Nuevamente, no importa si tu empresa ya está en operación o si es una empresa de reciente creación, porque tú vas a saber identificar qué es lo que necesitas de acuerdo a qué tanto detalle necesites para tus colaboradores. Así que habiendo dicho eso, te invito a que por favor abras la parte de tu cuaderno de trabajo, en la parte del módulo 3, estrategia organizacional, para ponernos a trabajar sobre tu estrategia en tu empresa. Vamos por ello, ahí nos vemos.